Dense cuenta la forma tan miserable y canalla que desinforman estos asquerosos de Paracol. Lo último en Noticias Caracol. 7:44, atención, el presidente de la República acaba de anunciar impuestos que afectan sobre todo a las grandes empresas. Ojo a ese detallito que está diciendo ese marrano desinformador, póngale cuidado. Atención, el presidente de la República acaba de anunciar impuestos que afectan sobre todo a las grandes empresas. ¿Sí se dieron cuenta lo que dijo ese asqueroso? Dice que el presidente anunció impuestos que afectan a las grandes empresas. Vamos a ver cuáles son los supuestos impuestos que afectan a las grandes empresas según este asqueroso. Laura Rojas, ¿cuáles son? ¿Hacen parte de la emergencia económica? ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Gustavo Petro hace pocos minutos se refirió a esos nuevos impuestos a partir de esa declaración de emergencia económica. El primero que habla sobre es el impuesto al patrimonio. Existen dos tipos de impuestos, los que se le colocan a las personas y los que se le colocan a las empresas, es decir, a las personas jurídicas. Vamos a ver cómo pagan impuestos en los distintos países. Por ejemplo, miremos a Alemania. Miren ustedes los impuestos que pagan las empresas en Alemania. Ahí lo podemos ver al lado de Estados Unidos y antes de Islandia. Está rondando aproximadamente el 5%. En los países desarrollados las empresas pagan impuestos bajos porque se necesita que sea fácil pagar impuestos para que se creen más empresas, para que sea más fácil desarrollar el país. Analicemos la tabla. Mire los países con menores impuestos para las empresas: Alemania, Islandia, Francia, Estonia, Italia, Hungría, Austria, Estados Unidos, Suecia, países desarrollados, países del primer mundo. Ahora veamos los impuestos para las personas naturales en Alemania. Si analizamos otra vez la tabla y nos vamos a buscar a Alemania, lo encontraremos en la parte alta de la tabla. Los impuestos para personas naturales en Alemania oscilan en el 26.64% de su patrimonio. Y ni siquiera hablemos de los impuestos a las personas naturales en Estados Unidos, que oscilan en el 42%. Si los impuestos a las personas naturales en Estados Unidos es del 42%, entonces busquémoslo en la tabla de impuestos de las empresas. Qué sorpresa, ¿no? Altos impuestos a las riquezas personales y bajos impuestos a las empresas. Entonces, ahora que vimos cómo se pagan impuestos en los países ricos, analicemos a Colombia en esa misma tabla. Cuando vamos a mirar los impuestos de Colombia para el tema de las empresas, mire dónde la encontramos. En la parte más alta de la tabla, oscilando el 25% de impuestos, muy por encima de todos los países ricos. Mientras en los países ricos como Estados Unidos y Alemania las empresas pagan alrededor del 5% de impuestos, en Colombia se paga 5 veces más. Y ahora miremos a Colombia en el tema de los impuestos a las riquezas personales. Nos vamos para la tablita y, oh sorpresa, en Colombia es uno de los países donde menos impuestos pagan los ricos con sus riquezas personales. Y eso que esa tabla que estoy utilizando como referencia está hasta el 2021. Recordemos que en el 2022 el narcomarrano Duque subió el impuesto de renta a las empresas al 35% y nos volvió el país menos competitivo de Sudamérica. Supongo que más o menos se va entendiendo, ¿no? En los países ricos las personas naturales pagan muchos impuestos y las empresas pagan pocos impuestos para que se puedan desarrollar, para que puedan innovar, para que puedan producir, para que se puedan generar más empresas y para que crezca el país a nivel económico. Pero entonces, ¿qué pasa en un país cuando las personas naturales pagan pocos impuestos y cuando las empresas pagan muchos impuestos? Pues entonces se acumula la riqueza, empieza a crecer la inequidad y el subdesarrollo y la precarización laboral. Y eso es lo que pasa precisamente aquí en Colombia. Los más ricos pagan menos impuestos que inclusive la clase media en porcentaje. Una vez más, mire cuántos impuestos pagan las personas naturales sobre sus riquezas en países como Estados Unidos y Alemania. Un jurgo de plata. Y si a usted le da pereza ponerse a leer toda esta teoría, pues es muy sencillo. Váyale al resumen de la reforma tributaria por parte de la Universidad Javeriana, esa universidad tan de izquierda y tan pública, ¿no? Allá claramente explican cómo es que va a funcionar y cómo van a concentrar el aumento del recaudo, principalmente a lo que debe ser, a que los ricos paguen más impuestos sobre sus riquezas. Solo hay que concentrarse un poquito y leer un poquito para darse cuenta que sí, que la reforma está concentrada en que los que tienen más
más paguen más, porque eso se llama progresividad, no regresividad. Uno que otro impuesto sobre el tema de los que hartan trago y los que fuman cigarrillo y los que sacan petróleo y todo ese tipo de cosas, pero no se está golpeando al grueso de la población. No obstante, salen este tipo de ampones atarantados. Un minuto de silencio por la reforma tributaria que se le cayó a Gustavo Petro. La tercera reforma tributaria que nos quería meter la mano al bolsillo de todos los colombianos, que nos quería meter la mano al bolsillo de todos los colombianos, que nos quería meter la mano al bolsillo de todos los colombianos. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Cuando un ignorante burro bodeguero de estos como este calvo cabeza de glande sale a decir que meterle la mano a todos los colombianos es poner a declarar a estos que se ganen más de 100 millones de pesos mensuales. Sígale creyendo a estos idiotas, siga creyendo que lo están salvando de que le metan la mano en el bolsillo a usted, idiota. El día que se gane más de 100 millones de pesos mensuales, ese día sí cacarea, animal, pobretón de derechas, burro. Siga defendiendo el bolsillo de los más ricos, pedazo de idiota. Siga oponiéndose a las reformas tributarias progresivas que está proponiendo el gobierno actual para que usted tenga que pagar más impuestos y para que los mega ricos puedan acumular más riqueza mientras que usted se sigue ganando su mínimo, pedazo de idiota.